Asamblea Legislativa, República de El Salvador. El diputado Sigfrido Reyes, lo acompaña también el diputado Sigfredo Ochoa Pérez, quien es el secretario de la comisión, y también la diputada Margarita López. Así es que damos el paso para que pueda dar a conocer el objetivo de esta convocatoria y esta conferencia de prensa. Presidente. Sí. Muy buenas tardes, estimados amigos de los medios de comunicación. Hemos convocado a esta conferencia de prensa en virtud de la instalación hace un par de días de la comisión ad hoc de la Asamblea Legislativa para dar el seguimiento a los temas de soberanía y desarrollo territorial. Esta es una comisión que surge por una decisión de la Junta Directiva de nuestra Asamblea, ante circunstancias que ponen en riesgo la soberanía de nuestro Estado en determinados territorios de la República, pero también para garantizar que todos los ciudadanos que habitan en el territorio de la República, particularmente aquellos que viven en las zonas fronterizas y también los ciudadanos de países centroamericanos que viven en las áreas contiguas al territorio de la República, podamos vivir en paz y gozar de un desarrollo humano sostenible, un desarrollo humano que garantice los derechos de nuestra gente y de la gente de las repúblicas hermanas. De todos he sabido que en los últimos meses se están planteando amenazas muy serias a la soberanía del Estado salvadoreño. De hecho, hay una porción de nuestro territorio que está siendo ocupada militarmente por tropas hondureñas. Me refiero particularmente al así conocido como islote o isla Conejo, en el Golfo de Fonseca. Hasta hoy esa ocupación persiste y más allá vemos que hay acciones del Estado hondureño que tienden a agravar la situación, como lo es la construcción de infraestructura en dicho islote para que desembarquen helicópteros, lanchas, naves de todo tipo, e incluso hemos conocido por fuentes noticiosas que se estaría considerando por parte del gobierno de Honduras hasta la construcción de un puente que una la ribera, llamémosle continental, con el islote, que es un islote que siempre fue, es y será territorio de la República de El Salvador. Por otro lado, nosotros vemos con mucha satisfacción e interés que los 3 estados ribereños del Golfo de Fonseca han manifestado a través de sus más altas autoridades la necesidad y el compromiso de desarrollar la zona del Golfo de Fonseca, para que todos los habitantes de las 3 repúblicas en el área ribereña del Golfo puedan tener los derechos de todo tipo a su desarrollo humano, a su desarrollo como comunidades. El Salvador es un país con apenas 20.000 kilómetros cuadrados. Ya sufrimos una disminución de nuestro territorio por una sentencia de un tribunal internacional. El Salvador ha cumplido de manera fiel y correcta el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Se procedió en su momento a la delimitación en los términos del fallo de La Haya y luego a la demarcación. No obstante eso, vemos con mucha preocupación y con mucha inquietud de que se den estas acciones como las que estamos viendo en torno a la isla salvadoreña conocida como Conejo, donde se vulnera la soberanía nacional.
Esta comisión surge en apoyo a los esfuerzos del Gobierno de la República, que a través de la Cancillería está realizando una serie de actividades a fin de que se recupere la soberanía que hoy está violentada. Y también proteger los intereses territoriales de El Salvador. Intereses territoriales que van mucho más allá de las islas e islotes en el Golfo de Fonseca. Son intereses territoriales que tienen que ver con nuestra zona marítima exclusiva, con nuestro mar territorial, con la plataforma continental y, por supuesto, con nuestro territorio continental y nuestro espacio aéreo. Todo ello constituye el ámbito donde el Estado salvadoreño proyecta su soberanía. Y entendemos que la soberanía tiene que ir aparejada de un esfuerzo por llevar desarrollo a las personas. No puede ser simplemente un concepto abstracto. Defendemos el derecho soberano de El Salvador a explotar los recursos de nuestro mar, de nuestros 200 millas de zona económica exclusiva, donde hay inmensas cantidades de recursos de pesca, pueden haber incluso recursos de orden energético y todo aquello que constituye un patrimonio de la nación salvadoreña. Es con ese propósito que hemos decidido crear esta comisión, en el entendido que vamos a coordinar con la Cancillería de la República y con el Ministerio de la Defensa Nacional y con cualquier otro ministerio involucrado en promover el desarrollo humano y garantizar la soberanía nacional. Ese es el anuncio que queríamos hacer formalmente, luego de que ya la comisión se ha instalado. La comisión eligió incluso ya su junta directiva. Los colegas me han honrado con la responsabilidad de presidir esta comisión ad hoc. El diputado Sigifredo Ochoa Pérez fue electo secretario de la comisión. El diputado Antonio Almendaris fue electo como relator de la comisión. Y luego está la diputada Margarita López, el diputado Guillermo Gallegos, el diputado Carlos Reyes, que también son parte de la comisión, y el diputado Rodolfo Parker y Douglas Avilés, en representación de sus respectivos grupos parlamentarios. Ese es el anuncio que queríamos hacer y responder a algunas inquietudes que ustedes puedan tener al respecto. Giovanni Rojas, de Canal 21. Giovanni. Diputado. Cualquiera de los tres podemos responder, así que... Ok, pero a mí me gustaría conocer sobre la visita que realizó el secretario de la OEA este día. Después del tema de la comisión, con gusto respondo a eso. Con gusto, Giovanni, pero sobre el tema de la creación de la comisión ad hoc de soberanía. Entonces, ya usted explicaba básicamente el rol que va a jugar esta comisión, pero también qué alcances va a tener esta. ¿Van a tener ustedes ya como comisión alguna reunión? Sabemos de que en los próximos días va a haber la visita del presidente hondureño al país. Si va a haber alguna reunión con el presidente hondureño en este caso, ya ha instalado una comisión que va a tratar el tema específicamente. Sí. De nuestra primera reunión surgieron ya dos iniciativas muy concretas. Para la próxima semana estamos invitando a un grupo de expertos en Derecho Internacional, en Historia, en Geografía, que van a dar un testimonio ante la Comisión de cómo están viendo toda la problemática de la soberanía nacional que se ve amenazada por acciones como las que hemos ya mencionado. Luego hemos decidido invitar al ministro de Relaciones Exteriores y al ministro de la Defensa Nacional a que también comparezcan ante la comisión ad hoc para tener de parte de ellos, como encargados de
esas carteras tan relevantes en el tema de la soberanía, una información de primera mano de las acciones que está tomando el gobierno de la República y también establecer puntos de apoyo y cooperación. Nosotros partimos de que la política exterior es conducida por el presidente de la República y esta es una comisión ad hoc que surge en respaldo a los esfuerzos del gobierno de la República. Sobre el otro tema de la visita del señor presidente de la República de Honduras, yo quiero expresarles de que yo he recibido una invitación a participar en el encuentro de ENADE, donde entiendo ha sido invitado el presidente Juan Orlando Hernández. Yo voy a asistir al evento porque me está invitando una gremial muy importante de nuestro país y creo que el diálogo con los empresarios es un elemento fundamental para poder avanzar en una agenda de crecimiento, de inversión y de generación de empleo. Y me parece que el encuentro de ENADE es un encuentro que año con año se realiza y sirve como un punto pues, de contacto para favorecer este diálogo. No sé cuáles son las motivaciones de ANEP para invitar al presidente de Honduras, pero sí les puedo decir que si tengo la oportunidad, le expresaré personalmente al presidente de Honduras nuestras preocupaciones y le voy a reiterar que El Salvador es un país que quiere vivir en paz con sus vecinos, que con el pueblo hondureño nos unen muchos lazos, que tenemos distintos canales de relacionamiento económico, cultural, hay mucha inversión salvadoreña en Honduras, hay un gran turismo entre los dos países y ha habido pues una relación de pueblo a pueblo muy fraterna. Pero también le voy a reiterar, si tengo la oportunidad, de que el gobierno de El Salvador y la Asamblea Legislativa somos firmes en la defensa de nuestra soberanía y que rechazamos cualquier acto que vulnere nuestra soberanía y que la ocupación militar del islote Conejo y cualquier otra pretensión de disminuir el territorio de la República de El Salvador no lo aceptamos. No sé si el diputado Ochoa quiere. Ochoa Pérez. Muchas gracias. Va a hablar sobre las ciudades modelos acá ¿qué piensan implementar ellos, sobre todo en el área del Golfo? Esto al final estaría como siempre poniendo en disputa, ¿no?, la situación. Bueno, mire, la posición mía no es una posición de la Comisión ad hoc, es un asunto muy importante. Esta es una posición exclusivamente como ciudadano, tengo ese derecho, y como diputado representante de todo el pueblo. Yo en lo personal he venido siguiendo la actitud del presidente actual de Honduras. Es un muchacho que verdaderamente, pues él como teniente de reserva de un colegio militar y de un partido ultranacionalista y antisalvadoreño como es el Partido Nacional de Honduras, y él en lo personal ha manifestado siempre una actitud agresiva hacia El Salvador. Y a mí como ciudadano también sentí como una ofensa que siendo vecino, estando dentro del sistema de integración centroamericano, donde hay un gran esfuerzo por unificar a todas estas parcelas de la antigua Federación Centroamericana, haya hecho un desplante, no al presidente Sánchez Serén, porque incluso yo no soy de la ideología del presidente Sánchez Serén, pero como ciudadano, como funcionario, me he sentido agraviado al no venir él a la toma de posesión, porque le está haciendo un desplante al Estado de El Salvador. Yo creo que hay que saber mantener las relaciones diplomáticas, especialmente entre países vecinos y hermanos, que nos une una gran tradición histórica, cultural, política, etcétera, como lo manifestaba el señor presidente de la Asamblea. Yo puedo hablar con propiedad en este tema porque he estado 9 años en Honduras y conozco que cuando hay problemas internos en Honduras siempre revientan las situaciones hacia El Salvador.
Y reitero, la visita del presidente Juan Orlando, para mí, es indignante, indigna verdaderamente, y es una ofensa a la soberanía de todos los salvadoreños. Y me parece de mal gusto de que la ANEP, con el ánimo de solamente hacer negocios, que está bien que hacer negocios, pero por encima de los negocios está la soberanía del Estado. Y principalmente cuando él, como presidente de Honduras, hizo presencia en el islote Conejo, que es parte de nuestro territorio. Por lo tanto, yo en mi carácter de diputado y de ciudadano, rechazo totalmente esta iniciativa de la ANEP y lamento verdaderamente que una persona que es antisalvadoreña venga a hablar también de un tema que en Honduras lo han declarado inconstitucional, porque estaban haciendo ciudades-estado dentro de un estado donde incluso podían, de acuerdo con el proyecto, contratar para la parte de seguridad a seguridad privada. Me parece que esto es un poco tirado de los cabellos, un proyecto que en Honduras no ha tenido eco, venir a quererlo hacer o venir a dar una lección de las cuales nosotros no necesitamos ninguna lección de un presidente de afuera, mucho menos del presidente de Honduras. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta del periodista Elder Gómez de Colatino. Por favor, ahí tenemos el micrófono. Elder, gracias. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, diputados. Me gustaría saber si no consideran ustedes la postura de la ANEP como una afrenta a la elección del presidente Salvador Sánchez Serén, el hecho de que haya invitado al presidente hondureño Orlando Hernández a la ENADE 2014. Bueno, yo quisiera que ustedes le preguntaran a la ANEP, porque yo no puedo responder por la ANEP. Ellos tendrán sus razones y deberán de darle explicaciones al país. Yo, repito, he sido invitado a participar en un encuentro de la empresa privada. Y subrayo que es muy importante que tengamos este diálogo con el sector privado. La ANEP es un gremio importante, no es el único, está muy lejos de ser el único. El empresariado salvadoreño es muy variado. Muchos están organizados en la ANEP, muchos no están en la ANEP, están en otros gremios. Pero la ANEP es un referente importante del empresariado salvadoreño y creo que ahí se van a discutir temas que son relevantes. Y me parece que cualquier espacio de diálogo debe de reforzarse. El presidente Sánchez Serén ha sostenido encuentros con la ANEP. Hay un diálogo ya encaminado. En algunas cosas podemos coincidir, en otras evidentemente tenemos posiciones muy distantes, pero lo importante es que el diálogo no se vulnere. La presencia del señor presidente de la República de Honduras es un hecho circunstancial que a mi juicio pues tiene una connotación muy particular en un momento donde la soberanía de El Salvador está siendo violentada en un territorio que, como repito, fue, es y será salvadoreño. Puede ser un territorio pequeño, puede ser un territorio para algunos irrelevante, pero hasta el más mínimo centímetro del territorio de la República de El Salvador lo vamos a defender. Y no podemos celebrar que un gobierno del cual esperamos amistad, cooperación, que somos parte de un sistema de integración centroamericana, ejecute actos agresivos a nuestra soberanía. Muchas gracias, presidente. Si no hay más preguntas sobre el tema de la comisión ad hoc, ya no hay más preguntas al respecto. Agradecerle a la diputada y al diputado su presencia. Vamos a quedarnos con el presidente de la Asamblea Legislativa, que conocemos que están interesados también en el tema de la visita que realizó hoy el secretario de la OEA. Tenemos pregunta de Giovanni Rojas. Adelante, Giovanni. Vamos a los temas de la visita del secretario Insulza. Sí, por favor. Correcto. Que nos comentara en qué marco se realiza la visita. El secretario hablaba que se trataba de una visita oficial, que también era como una deuda pendiente que tenía con el órgano legislativo, y también conocer, diputados, sobre la situación
migratoria de los niños, ¿se abordó este tema con el secretario o todavía queda pendiente? Sí, el secretario general de la OEA es un antiguo amigo de El Salvador. A lo largo de su ejercicio al frente de tan importante organismo hemisférico, siempre ha mostrado un gran interés por los problemas de El Salvador. Sus visitas han sido frecuentes. La OEA nos ha ayudado en una serie de materias. Quizás la última que pudimos presenciar es el apoyo de la OEA con una misión de observación electoral que certificó que las elecciones presidenciales en El Salvador fueron elecciones justas, limpias y transparentes, y que el Tribunal Supremo Electoral tuvo un desempeño intachable. El secretario general de la OEA también siempre ha estado muy interesado en la temática del desarrollo de El Salvador, los retos que tenemos como país. Para mí es una visita de gran importancia que nos honra mucho como país y como órgano legislativo. Hemos discutido una serie de temas relativos a la cooperación, relativos a la situación hemisférica, y particularmente yo le he expresado al secretario general nuestro interés de que la OEA siga manteniendo una cooperación hacia El Salvador en los temas políticos, en los temas del desarrollo, en los temas de seguridad. También le he expresado que en el arranque de este nuevo gobierno tenemos una agenda que incluye los temas del crecimiento económico, de la atracción de inversiones, de la generación de empleo, y que cualquier apoyo de la OEA en tal sentido es bienvenido. Asimismo, le he planteado que uno de los grandes temas que nos está preocupando es el tema de la seguridad ciudadana, donde necesitamos redoblar esfuerzos para que la gente se sienta tranquila y disfrute de una seguridad. Y la OEA tiene mucha experiencia en esa materia. También le he expresado al secretario general la preocupación personal de las constantes amenazas que se ciernen sobre nuestro sistema democrático, particularmente por el hecho de que hay un poder público que está tomando decisiones violatorias de la Constitución. Me refiero particularmente a la Sala de lo Constitucional. Cómo en los últimos tiempos las decisiones de la Sala transgreden nuestra Constitución, modifican la Constitución, y creo que el caso más reciente, como es el relativo a declarar inconstitucional la presidencia del Tribunal Supremo Electoral, es tan escandaloso y alcanza ribetes verdaderamente inverosímiles, de cómo una sala de lo constitucional que está obligada a respetar la Constitución está prácticamente derogándole derechos a un ciudadano, el derecho a tener ideas políticas, a militar en un partido político, y está estableciendo requisitos, esta sala, que la Constitución no contiene, y se atreve incluso a ordenarle a la Asamblea cómo se tienen que hacer las cosas, bajo criterios arbitrarios, ilegales, subjetivos, y que responden a una agenda política que algunos magistrados de esta sala comparten con grupos del poder económico, que son los que los alientan, los miman y los protegen. Creo que en los últimos días incluso hemos visto declaraciones de algunos de estos voceros de los grupos del Gran Capital celebrando de que la sala esté realizando la reforma política. En ningún lugar de la Constitución se le da a una sala de lo constitucional ni a una Corte Suprema de Justicia el derecho de realizar una reforma política. No tiene esa competencia. Quiero pues decirles de que ese es un tema que yo le he expresado al secretario general, mi preocupación, porque trasciende
a la violación de la Constitución de El Salvador. Y tiene que ver también con la Carta Democrática de la OEA y también con la Convención Americana de Derechos Humanos. Lo que está sucediendo en El Salvador es muy grave y se están trastocando principios y compromisos del Estado salvadoreño en materia de democracia y en materia de derechos humanos. ¿Cómo haría en este caso la Asamblea al final, diputado, para tomar una decisión a la hora de nombrar de aquí en adelante a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral? Teniendo en cuenta que, si bien es cierto, esta resolución no vendría a afectar mucho la actual presidencia porque termina el 31, ¿no? Pero de aquí en adelante, ¿qué va a pasar si ellos están diciendo no hay que nombrar a alguien que tenga afiliaciones políticas en ese caso? Mira, ese es un tema que la Asamblea lo va a tener que deliberar. Y de hecho entiendo que hoy vamos a conocer el punto relativo a esa resolución. Yo no puedo adelantar el criterio de la Asamblea. Sí puedo destacar que en la resolución que estamos comentando se generan situaciones inverosímiles, inauditas, como se diría, de replay, porque los señores magistrados declaran al ciudadano Eugenio Chicas como un presidente inconstitucional del Tribunal Supremo Electoral y acto seguido le dicen que se puede quedar y que sus actos siguen teniendo valor constitucional y legal. El retorcimiento de la justicia está llegando a niveles increíbles en El Salvador. Todo con el propósito de justificar su agenda de reforma política. Reforma que ellos no pueden hacer, porque ellos no pueden reformar la Constitución. Lo están haciendo de facto, de hecho, ¿verdad? Y es también una conducta recurrente, porque ese argumento lo han utilizado para invalidar elecciones de presidente y magistrados de la Corte de Cuentas. Lo hicieron después en el golpe judicial contra el presidente de la Corte Suprema, Salomón Padilla. Intentaron asaltar los derechos ciudadanos en las elecciones pasadas. Ustedes recordarán aquella resolución que pretendía ponernos un bozal a los ciudadanos, solo por ser funcionarios o empleados del Estado. Afortunadamente la reacción popular fue tan fuerte que se tuvieron que echar para atrás. Pero ahora vienen y arremeten contra el ciudadano Eugenio Chicas. Le repito, esta es una situación que está adquiriendo niveles cada vez de mayor gravedad y, repito, le he externado al secretario de la OEA mi preocupación por esta situación. Bueno, tenemos la última pregunta de Elder Gómez. Vamos a... Giovanni, es que tiene la pregunta. Los niños, sí. Mire, es que Elder tenía esa pregunta también. Es un punto importante. Yo entiendo que este día habría una reunión en Guatemala donde estaría llegando el vicepresidente Joe Biden y donde están invitados mandatarios de la región. La situación en estos centros de albergue, entre comillas, es muy grave. He conocido de una iniciativa reciente del congresista Raúl Grijalva, un congresista de Arizona, congresista de origen hispano, muy respetado, a quien conocemos, pidiéndole al presidente Obama que tome acciones en favor de estos niños y niñas y adolescentes. Las estadísticas son verdaderamente alarmantes. Si el año pasado se habían registrado ingresos y detenciones de niños y niñas cerca de 29,000, ya a estas alturas esa cifra se ha duplicado. Y todos hemos visto esas escenas tan lacerantes de niños y niñas prácticamente encarcelados, en situaciones
que atentan contra su dignidad y sus derechos humanos como niños y niñas. Yo espero que el gobierno de los Estados Unidos tome acciones rápidas en función de resolver esta crisis humanitaria y que tengan una actitud compasiva, generosa, de forma tal que esta situación cese de inmediato y, mejor aún, que a los niños se les permita reunirse con sus padres en condiciones de plena seguridad jurídica. Eso es lo que nosotros podemos esperar. Creo que somos un pueblo que tiene una relación muy buena con el pueblo de los Estados Unidos. Las relaciones diplomáticas, políticas son de un alto nivel y creo que es lo menos que podríamos esperar para nuestros niños y niñas y también para tantos niños y niñas de otros países. Última pregunta de Elder Gómez. Señor presidente, me gustaría conocer un poco que se ha estado hablando de que la Sala de lo Constitucional ha estado violando los acuerdos de paz de 1992 con estas resoluciones, porque entre otras cosas tampoco fue depurada después de los acuerdos como se había estipulado. Entonces, con todo lo que se está dando, pues da la impresión de que el órgano judicial está invadido por gente del gran capital. Bueno, ellos son los que tienen que decir a qué agenda responden. Los hechos indican de que la agenda de ciertos grupos económicos del gran capital que quieren hacer un bypass al órgano legislativo para hacer una reforma política a su gusto y medida y además reformar la Constitución a su gusto y medida, coincide y es ejecutada fielmente por estos magistrados. Todos sabemos de la embestida que hay de parte de estos grupos y muchos de sus voceros y algunos medios de comunicación que están en esa agenda. Hacer una reforma política, anular el rol de los partidos políticos, violentar los derechos ciudadanos con tal de salirse con la suya de consumar una reforma política que nada tiene que ver ni con la democracia ni con la Constitución. El tema de la designación de magistrados y electos por la Asamblea a propuesta de partidos políticos fue una de las principales reformas a la Constitución después de los acuerdos de paz, producto de los acuerdos de paz. Viéndolo al contrario, en los tiempos de los fraudes electorales, no decía la Constitución que los magistrados en aquel caso eran concejales de un Consejo Central de Elecciones, tenían que ser designados o propuestos por los partidos. Y eran personas de la así llamada sociedad civil. Pues esos representantes de la llamada sociedad civil de aquel entonces y de aquellos intereses cometieron los peores fraudes electorales en el año 72, en el 74, en el 77, y todo eso ¿a qué nos llevó? A una guerra civil. Entonces es una pretensión absurda creer que porque no es de un partido político no va a cometer fraudes. La historia de este país nos demuestra lo contrario. Desde otra perspectiva, los negociadores de la paz plantearon que el sistema electoral debía de tener participación partidaria, pero además le introdujeron un elemento que no tenía la Constitución del 83, la participación de magistrados provenientes de la Corte Suprema de Justicia, para que hubiese un equilibrio de orden político y técnico jurídico. Ese fue el concepto de la negociación y fue lo que aprobó la Asamblea Legislativa, reformando la Constitución. Ahora vienen estos señores y dicen que todo lo que se negoció y la reforma a la Constitución
no es válida. Por eso repetimos, este es un atentado a los acuerdos de paz, al espíritu y a la letra de los acuerdos y a la Constitución que resultó de el fin del conflicto. No podemos entonces decir que este es un hecho meramente casual, que esto no tiene nada que ver con la Constitución. Tiene un daño tremendo. Todo está bajo una ideología que es la que aparentemente lo guía, que dice cualquier cosa que esté relacionada con un partido político, pues tenemos que ver cómo la extirpamos de las instituciones y del sistema político, violentando la Constitución. Asamblea Legislativa, República de El Salvador.